La conferencia que me había pedido Gustavo hoy es que habláramos un poco de los estilos de vida y cómo los estilos de vida influyen en el envejecimiento, o en un envejecimiento exitoso o en tener un cerebro eficiente, ¿no? Es un poco la idea de esta conferencia. Nosotros venimos trabajando, como decía Gustavo, desde hace aproximadamente 20 años en mi laboratorio acerca de cuáles son los procesos neurofisiológicos que se producen en el envejecimiento, intentando buscar biomarcadores tempranos para predecir qué personas van a desarrollar o no la enfermedad de Alzheimer. Hoy estamos, el último proyecto que estamos llevando a cabo es sobre familiares de enfermos que están en la década de los 50 y por tanto ya tenemos modelos que predicen qué personas van a desarrollar la enfermedad de Alzheimer con 3-4 años. Esto se ha publicado ya hace muchos años, hace 4 o 5 años, y ahora estamos mirando si podemos mirar 15 años antes de lo que ocurre. Y lo más importante, porque si yo dijera, pues tengo un biomarcador que le dice que usted tiene mucho riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer o tener un envejecimiento poco exitoso, y la gente diría, vale, ¿y qué me va a dar usted, una palmadita a la espalda? Me va a decir que me vaya a casa. Pues justamente estamos mirando qué podemos hacer. Y una de estas ideas es justamente los estudios de estilo de vida, cómo el estilo de vida modifica o incluso retrasa enormemente la aparición de esta enfermedad. Por decirlo como una introducción muy rápida y general, los estudios que ya hay previos, las personas que se sabe que llevan un estilo de vida como el que voy a contar a lo largo de la conferencia, pueden retrasar hasta 10 años la aparición de una enfermedad neurodegenerativa. Esto no cura, evidentemente, pero sí puede retrasar 10 años la aparición de la enfermedad, con lo cual lo más probable es que hasta el 60% de la población que tendría que padecer la enfermedad nunca la padezca, porque probablemente fallezcan simplemente antes. Si la media de comienzo de la enfermedad está alrededor entre los 70 y los 75 y alguien te dice que 10 años vas a retrasar la aparición de la enfermedad, pues los 85 es una edad que es la media más o menos de lo que solemos tener de vida. Así que nos ayudaría mucho a reducir enormemente el número de personas afectadas simplemente cambiando nuestro estilo de vida. Por eso la importancia de tener esta concienciación, y justamente lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo, hacer un estudio que mide personas, que les metemos en un programa de actividad física, de nutrición, de actividad cognitiva, les metemos en este programa y de esa manera observamos los cambios en los patrones neurofisiológicos, bioquímicos, genéticos. Bueno, genético no cambia, pero ven todos los patrones bioquímicos que analizamos en nuestra muestra para ver si realmente estamos modificando los patrones patológicos, ¿no? Esto es un poco lo que estamos haciendo, y así ya podría acabar la conferencia. No podríamos, ya está, ya básicamente va a ser eso, ¿no? Pero bueno, vamos a rellenarla un poco más, pero la idea sería básicamente que el riesgo es decir, el número de nuestro éxito en la salud, es decir, el que conseguir que las personas vivan más y que tengamos menos enfermedades y que además tengamos en general una cognición mucho más sana a lo largo de la vida, eso es un éxito social, es un éxito de la ciencia y de la humanidad en general, pero esto provoca, por ejemplo, no sé si se ve muy bien, pues que hay 3 países, por ejemplo, Japón, Italia y en España, que tendremos aproximadamente en el año 2050 entre el 35 y el 36% de la población que sean mayores de 65 años. De esta manera estaríamos diciendo que la población en riesgo de padecer una demencia es enorme y por tanto, sobre todo en los países que tenemos estilos de vida más saludables, precisamente porque no es casualidad que sean estos 3 países que compartimos muchísimas cosas en alimentación, en ejercicio, en muchas otras cosas, pues hacen que tengamos un porcentaje mayor. Hay otros países mucho más desarrollados que nosotros o potencialmente o económicamente más desarrollados y sin embargo sus potenciales, sus previsiones de envejecimiento son muchísimo más bajas. Por tanto, claramente el estilo de vida es algo que está marcando esas diferencias simplemente porcentuales cuando uno se aproxima a este tema desde un plano puramente epidemiológico. Pero fíjense en esta gráfica. Yo siempre que le pongo esta gráfica a alguno de mis alumnos cuando les explico en algunas clases este asunto, pues les digo, lo primero es que nadie va a pagar vuestras pensiones, ¿no? Porque si se fijan ustedes, pues la diferencia entre jóvenes y ancianos dentro de unos años será absolutamente brutal. Este cambio de la pirámide poblacional hace difícil pensar cómo vamos a sustentar nuestro sistema social, ¿no? No hay mucho que hacer con ello, es decir, bueno, hay alguna cosa que hacer, pero pues sería tener muchos más hijos, ¿no? Pero sería lo único que cambiaría. Pero eso hace
que realmente nos estamos dando cuenta de los cambios poblacionales que estamos teniendo, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque las patologías relacionadas con el envejecimiento va a ser la siguiente demanda a nivel social en Europa y en muchos otros lugares del mundo. De hecho, la Unión Europea está dedicando gran parte, yo diría hasta el 30% de su presupuesto en investigación a envejecimiento, haciendo una predicción o preveyendo que va a haber muchas cosas que tenemos que curar o que tenemos que pensar en salud en el envejecimiento. Evidentemente, el hecho de envejecer nos lleva a una serie de mermas fisiológicas, a unos cambios morfológicos, a unos cambios bioquímicos, a unos cambios metabólicos y circulatorios, y por supuesto a unos cambios funcionales y cognitivos que están debidos simplemente a los cambios que se producen en el cerebro. Pensemos, y esto siempre se dice, pues es una cosa que es un poco una anécdota que se dijo una vez en un artículo, pero bueno, se mantiene algo así, que se dice aproximadamente perdemos una neurona por segundo, es decir, al final de esta conferencia ustedes tendrán menos neuronas que antes de la conferencia. No será mi culpa, pero es cierto que es algo normal, sobre todo llegado a un punto en la vida uno va perdiendo un poquito más de celeridad células en el cerebro, y sobre todo pierdes muchos contactos sinápticos, que es lo que descubrió don Santiago Ramón y Cajal, precisamente que los contactos entre las células y la creación de una red funcional que mantiene, y él lo decía así de claro, porque dijo todas estas cosas tan claras, y hoy en día empezamos a descubrir con frases que decía él que hoy podemos empezar a medirlas, es la base de nuestra cognición, es la base de lo que somos como seres humanos, esos contactos entre células y que haya redes funcionales complejas. Lo que ocurre es que si eso se va perdiendo con el envejecimiento, pues evidentemente tendremos más problemas de contactos sinápticos, más problemas de redes y por tanto más dificultades en afrontar actividades de la vida cotidiana. Es verdad que todo esto es una cuestión fisiológica, pero los estilos de vida pueden modificarlo. Podemos modificar este devenir que sería normal hacia positivo o hacia negativo, absolutamente. Yo siempre les digo a mis alumnos, bueno, sí, se pierde una neurona por segundo, seguro que hayáis hecho este fin de semana, porque si habéis salido y habéis bebido 6 cubatas en 2 horas, que es lo que es 4 en realidad, la definición de binge, pues habréis matado muchas más células, es decir, estaréis empujando vuestro cerebro a estar más envejecidos y más envejecidos. Hicimos un estudio hace muy pocos meses de un chico que nos sorprendió a todos enormemente, y lo uso muchas veces en mis clases. Hoy no la he traído la resonancia porque lo uso estoy acreditado para usar esa resonancia solamente en la academia, en clases educativas, pero no en conferencias públicas, de un chico que tenía un cerebro. Cuando yo vi la resonancia dije, esta resonancia es exactamente igual que la de una persona de 65 años, exactamente igual. El chico tenía 18. Es decir, había el consumo de sustancias tóxicas había llevado a una típica atrofia. De hecho, lo hago mucho en mis clases académicas sobre neuroimagen, pongo la resonancia de la persona y pongo otra de uno de 65, digo, ¿cuáles son sin decir las edades, igualdades o similitudes de estas dos resonancias? Y dicen, todas las similitudes. Y digo, solo hay una diferencia, la edad, uno 18, otro 60 y tantos. Así que es cierto que el estilo de vida marca completamente, y eso nos marca a todos. No quiere decir que esto no sea reversible, que no se puedan hacer cosas. Es justamente la conferencia de hoy, es no generar una depresión, sino generar todo lo contrario, es generar una euforia respecto a que las cosas pueden ser mejores, ¿no? Por si acaso alguno en algún momento de la conferencia piensa, yo no estoy haciendo nada de lo que dice él que hay que hacer. Bueno, pues para eso está la conferencia, para que cambiemos un poco el estilo de vida. Bueno, este proceso de envejecimiento lleva una neuropatología asociada a él. Ocurren cosas en nuestro cerebro a partir aproximadamente de entre los 45 y 50 años. Nuestro cerebro empieza a tener un declive, una diferenciación, en el que esta es una típica imagen de cómo evolucionarías en la demencia, pero es que también nos sirve para entender el envejecimiento, porque hoy en día sabemos que personas normales, casi diríamos el 70 y tantos % de personas normales que son mayores de 82, 83 años, tienen en su cerebro una gran cantidad de amiloide sin padecer una enfermedad neurodegenerativa. Esto es muy importante, porque ¿por qué razón hay gente que tiene toda la neuropatología de la enfermedad de Alzheimer, pero no desarrolla la enfermedad?
Es algo que nos hemos preguntado durante décadas, nadie sabía por qué, hasta que se empezaron a investigar los estilos de vida. ¿Qué caracteriza a personas ancianas que tienen la neuropatología de la enfermedad y que no lo desarrollan prácticamente nunca? Pues parece que hay un factor, que es el estilo de vida, que es lo que les ha llevado, aun teniendo esa neuropatología, a no padecer la enfermedad. De hecho, hoy pensamos muchos científicos que tanto el amiloide como la tau son procesos de envejecimiento propiamente, es decir, que van a aparecer y van a correlacionar con la edad, van a aparecer sí o sí. Y si probablemente viviéramos todos suficientes, si viviéramos 150 años, pues probablemente muchos de nosotros acabaríamos por desarrollar una demencia, porque es verdad que la acumulación de estas proteínas, tanto en el envejecimiento normal como patológico, nos va a llevar a un deterioro de las redes funcionales y finalmente a un deterioro cognitivo. Por tanto, por ejemplo, con magnetoencefalografía nosotros medimos esta parte, que es la disfunción sináptica, como muy bien ha explicado Gustavo, así que no tengo que explicarlo más. Con magneto vemos las consecuencias de la acumulación de la proteína sobre las conectividades funcionales, así que sabemos muy bien cuál es la relación entre acumulación de proteínas y las diferencias en las redes funcionales. Hay otro factor importante en el envejecimiento, hay cierto determinismo genético. En este sentido hay un gen que se llama el gen de la polihiperproteína, que si uno tiene la mala suerte de tener el alelo 4, lo más normal es que todos seamos 3-3. Hubo un momento en la historia de la humanidad que la mayor parte éramos 4-4 o 3-4, es decir, que teníamos el alelo que era el malo, el 4. Todos los estudios que hay de antropólogos que ven el análisis del ADN, pues observan que muchos de nuestros ancestros eran APOE4, es decir, tendrían que padecer la enfermedad, porque se morían a los 40 años, ¿no? Como muchísimo, pero bien, o sea que nunca desarrollarían nada, pero sustituían esto para determinadas vitaminas, carencias de vitaminas que había en un momento determinado. La APOE es algo necesario en el cuerpo, es un transportador de lípidos y por tanto es algo necesario, pero cuando tienes este alelo 4, y además lo tienes del padre y de la madre, tienes un 4-4, entonces tienes todo un problema neurofisiológico y bioquímico que te va a ir produciendo alteraciones a lo largo de la vida, es decir, tienes actividad cerebral aberrante, se forman ovillos, agregación de la proteína beta-amiloide, es decir, es mucho más fácil que una persona portadora de este gen vaya a acumular la proteína beta-amiloide, que tengas toxicidad neuronal, que tengas atrofia cerebral y bueno, todas las otras consecuencias de disminución de la funcionalidad. Esto, nuevamente, es un factor de riesgo, insisto, es un factor de riesgo, no es que vayas a padecer una demencia porque tengas esto, ni muchísimo menos, porque no se explican la mayor parte del porcentaje de los enfermos basados en el APOE, pero sí es un factor de riesgo. Así que si yo tengo estos factores, incluso si yo añadiría que si soy además familiar de una persona que ha padecido la enfermedad, tendría que preocuparme por mi estilo de vida. Es algo que sí haría de forma inmediata, porque sí se pueden hacer cosas para modificar el devenir de un envejecimiento de estos factores que estamos hablando aquí, que podrían dañar nuestra funcionalidad cerebral. Así que, simplemente para que lo vean, bueno, no sé si se va a ver muy bien estas gráficas, voy a intentarlas explicar. ¿Ven esta curva de aquí? Esta curva de aquí está reflejando, según la edad, qué cantidad de amiloide o qué porcentaje de sujetos son amiloides positivos a lo largo de la vida, estos 20, 40, 60, 80 y 100 años, en un estudio hecho con muchísimos sujetos, más de 3.000 sujetos entraron en este estudio, y pueden observar cómo las personas que son portadoras del gen y tienen los dos alelos 4, cuando tengan 60 años, el 60% de ellos aproximadamente tendrán el cerebro ya con la neuropatología de la enfermedad, pero es que un 50% prácticamente lo tendrán un 25-30% lo tendrán a los 50 años, con lo cual ser portador del gen sí puede ayudar para que se produzcan estas acumulaciones de proteínas y finalmente tengas un envejecimiento no muy exitoso. Esto es cómo sería un PET de amiloide visto en una persona que es amiloide positivo, y esto sería en una persona que sería de amiloide negativo. Cuanto más rojito, son más placas de amiloide las que se observan ahí con una técnica que se llama el PET de PIP o PET de amiloide. ¿Qué podemos hacer? Ya hemos pasado la depresión, ahora vamos a cambiar a la parte más positiva. ¿Qué se puede hacer a partir de aquí con este proceso de envejecer y qué podemos revertir y qué podemos cambiar? Pues el primero es el ejercicio físico, y la primera regla es
Y la primera pregunta, lo haría yo así para poderlo motivar un poco más esta parte. ¿Cuántos de ustedes, me levantan la mano sin piedad, cuántos de ustedes hacen 150 minutos de ejercicio aeróbico, es decir, de fatiga, es decir, que se fatigue su corazón, a la semana? 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana. Por lo menos 150 minutos. Muy bien, perfecto. Los que no lo hacen lo tendrían que empezar a hacer. Pero, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es el primer factor. Es el primer factor importante, el ejercicio físico. Luego vamos a explicar por qué razón es importante. Pero es importante ¿por qué? Porque hay dos conceptos que nos van a permitir luchar contra un problema neurodegenerativo, vascular, lo que sea, o el propio devenir del envejecimiento, que es la reserva cognitiva, al hablar de ella, y la reserva cerebral, que se basa en la actividad física y en la nutrición. Vamos a hablar de estos factores. Es verdad que la reserva cerebral influye en la cognitiva, pero vamos primero al ejercicio físico. ¿Qué hace el ejercicio físico? ¿Qué cosas positivas produce? Porque sí, hago ejercicio físico y adelgazo, me encuentro tal, bueno, no. Bueno, pues la primera función que produce el ejercicio físico, el primer beneficio, es que hay efectos a nivel cardiovascular, es decir, que mejora la cardiovasculatura incluso del corazón, pero cerebro, que es mucho más importante para nosotros, y de esa manera bueno, pues va a permitir un mayor flujo, una menor rigidez de las arterias, que nos va a permitir una mejor funcionalidad cerebral al final. Segundo, es que hay mayor incremento del BDNF, es decir, son los factores tróficos, los factores que nos permiten primero la generación de nuevos contactos sinápticos, nos van a permitir el mayor contacto entre células, se va a generar a partir del ejercicio físico, y esto es importante porque si estamos diciendo que uno de los factores del envejecimiento es la pérdida progresiva de contactos sinápticos o incluso células, pero sobre todo de contactos sinápticos, pues precisamente hacer ejercicio físico parece que puede revertir esa situación y puede mejorar el número de espinas dendríticas o el número de contactos sinápticos que podamos tener. Otra cosa muy importante, que es uno de los factores que habitualmente se considera en la enfermedad de Alzheimer, es que reduce la respuesta neuroinflamatoria, y esto es algo que clásicamente se ha asociado, esta respuesta neuroinflamatoria, con un proceso de envejecimiento patológico, pero sobre todo con la enfermedad de Alzheimer. Sí, lo podemos observar en las citoquinas, que es lo que habitualmente nosotros analizamos en las personas que entran en nuestras muestras para observar cuál es la respuesta neuroinflamatoria en determinadas personas que hacen o no hacen ejercicio, o la calidad del ejercicio, o la frecuencia del ejercicio, etc. Pero en muchos estudios se ha demostrado que esta respuesta neuroinflamatoria disminuye, y por tanto la cadena de acontecimientos que va a producir la neuroinflamación en el cerebro se pueden ver evitados por el ejercicio físico. Pero uno de los que más interesantes me parecen a mí y que me está generando más debate y más interés en la literatura es que el ejercicio físico es capaz de incrementar la neurogénesis, y esto es muy importante, es decir, es la única predicción, la única que yo conozca, que don Santiago Ramón y Cajal se equivocó, es la única. Él decía, nacemos con un número de neuronas y perderemos a lo largo de la vida, pero no crearemos nuevas. Esto no es así. Hoy sabemos que hay generación de nuevas neuronas, se pueden, a partir de células madre podemos ir generando, y además se genera en hipocampo, es decir, en zonas relacionadas con la memoria episódica, que precisamente es donde las cosas que más se afectan, o los síntomas iniciales de la enfermedad de Alzheimer, pues podemos ver cómo hay un incremento de neuronas en el hipocampo. Esto es verdad que se ha demostrado fundamentalmente en animales, en roedores, en humanos sería mucho más difícil de demostrar, pero prácticamente lo que pasa en casi todos los mamíferos en este sentido acaba por pasar en nosotros, no es una cosa difícil de pensar que puede ocurrir. Pero en estos estudios lo que se hace es poner a pequeños roedores en un lugar donde no puedan hacer actividad física, donde tengan que estar más bien quietos, y a otros se le ponen en lugares donde se puedan mover mucho y tengan que hacer laberintos y tengan que hacer sobre todo mucha actividad de una noria, que tienen que jugar con ella, etcétera. Y cuando a estos pequeños roedores les hacen la histología, es decir, miran
cuentan el contagio de neuronas que hay en esta región medial temporal, se observa que ha incrementado enormemente respecto a los que no han tenido esa situación. Así que, y además, bueno, hay demostraciones de cómo se van produciendo más y más neuronas según el momento en el que observas la histopatología. Así que al menos estos 4 factores ya nos están indicando la razón por la que hacer ejercicio físico es positivo. Habrá otras razones, porque hace socialización, bueno, hay muchas otras razones, pero probablemente estas son al menos las fisiológicas las que tienen un interés. Aquí se fijan las espinas de las dendritas de estos roedores en las que uno no hacía mucho ejercicio físico y otro hacía. Fíjense la diferencia. Esta es las dendritas, donde están colocadas después las espinas dendríticas, que es lo que Golgi dijo que era un artefacto y Cajal dijo, esto no es un artefacto, es donde se hacen los contactos sinápticos a las neuronas. Pues fíjense la densidad, lo largos que son las dendritas y por tanto el número de espinas será proporcional, pues en fin, frente a la otra neurona, que es mucho más pequeña, hay menos contactos y por tanto la variable que les diferencia en este sentido será el ejercicio físico, ¿no? Aquí se pueden ver las espinas que se describen hoy con microscopía electrónica, ¿no? mucho más elaborado. Ahora, yo puedo medir a personas, puedo decir, bueno, voy a hacer experimentos en el que, si esto es cierto en los modelos animales, yo voy a meter a personas que estén realizando actividad física frente a los que no hacen actividad física, y voy a observar cuáles son las diferencias entre los dos, y los efectos que se van a producir son fundamentalmente en el hipocampo. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque este es el hipocampo típico que sería en una enfermedad de Alzheimer, es decir, un pequeño agujero, porque no hay neuronas en esa zona después de un proceso neurodegenerativo. Pero es precisamente en esta región medial temporal, que es esta zona de aquí, donde está la corteza entorrinal, el parahipocampo, subiculum, todos los amigos del hipocampo aquí metidos, pues esta región medial temporal es la que va a incrementar en volumen en función de la actividad física, es decir, que las personas que hacen más actividad física tendrán mayor volumen de hipocampo. Este estudio de Erickson, publicado en el Proceedings of National Academy of Science, es una de las revistas más prestigiosas en ciencia, que es más multidisciplinar que hay en el mundo, pues Erickson hizo precisamente esto, dijo, ¿por qué no hacemos un estudio en el que pongamos a las personas a hacer ejercicio físico? Y vamos a observar que partan de la misma situación. ¿Cuántos de los que estaban aquí que no hacían ejercicio físico? Pues vamos a meterles a todos ellos. Los que hacen ya ejercicio físico, bien, eso lo están haciendo bien, pero los que no lo hacen, vamos a meterles en un programa de actividad física, y vamos a ver cómo los que hacen actividad física frente a los que mantienen una actitud de no querer hacer la actividad física, ¿qué ocurre en la región medial del lóbulo temporal? Esa es la manera directa de medir, por tanto, en una intervención directa, lo que ocurre con esta estructura. Partían de los mismos, lo que hacían en un grupo era hacer ejercicio aeróbico, es decir, este ejercicio cardiovascular un poquito más exigente, y a los otros les ponían en la misma situación, es decir, les llevaban al mismo sitio con un grupo de personas, pero les ponían a hacer simplemente estiramientos, les hacían hacer estiramientos para que estuvieran en las mismas condiciones de socialización, pero sin embargo unos hacían ejercicio físico exigente, los otros hacían un ejercicio físico muchísimo menos exigente, como simplemente son ejercicios de estiramientos, ¿no? Y lo que hacían a los 6 meses y al año era medirles con resonancia magnética funcional, medir la memoria, es decir, medían además la capacidad pulmonar, si cambiaba o no cambiaba, todas estas medidas que son necesarias en cualquier estudio de ejercicio físico. Bueno, aquí les ponía simplemente qué es la condición aeróbica y la condición control, para que vean un poco cuál es el protocolo, ¿no?, de acción, de actividad física en este estudio. Pero bueno, lo puedo dejar colgado en algún momento si ustedes tienen curiosidad por verlo específicamente. Pero fíjense que los resultados son absolutamente espectaculares, por eso se publicaron en una revista tan importante, porque todo se había especulado en modelos animales ocurrían estas cosas, pero en humanos no se había visto si la neurogénesis, o al menos el incremento del volumen de hipocampo, se producía como efecto del ejercicio físico. Y fue precisamente en estas regiones mediales temporales, la izquierda y la derecha, como ven aquí, el grupo azul es el grupo que hacía ejercicio físico, y el grupo en rojo son los que no hacían ejercicio físico. Esto es el tiempo, las sesiones de medición, el comienzo eran exactamente iguales, tenían el mismo volumen de hipocampo, esto es a los 6 meses y esto es a 6 meses y al año. Como ven, a los 6 meses
ya empieza a haber una diferencia, aunque no es estadísticamente significativa, porque como ve las desviaciones típicas se solaparían bastante y no hay muchas diferencias estadísticamente significativas, pero al año observan cómo hay claramente una diferenciación tanto en el hipocampo izquierdo como en el hipocampo derecho. Es muy interesante porque, insisto, esta es una de las regiones que más se deterioran con la demencia y producen más sintomatologías de alteraciones de la memoria episódica, y es precisamente donde más efecto ha tenido el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque midieron otras estructuras, dijeron, bueno, vamos a hacer control sobre otras estructuras cerebrales para ver si realmente hay cambios o no hay cambios, y observaron como el núcleo caudado, pues fíjense, no hay diferencias, no cambia como efecto del ejercicio físico, o el tálamo, que es una otra estructura importante, del diencéfalo, estas son subcorticales, pues no cambian como efecto del ejercicio físico. Así que parece que es muy específico y tiene sentido por la idea de que la neurogénesis se produce, es una de las regiones que mejor se produce la neurogénesis, es precisamente la región medial del lóbulo temporal. Así que el ejercicio físico tiene sentido, incrementa el volumen. ¿Incrementar el volumen va a mejorarme la función? No siempre debería ser así, pero desde luego es un buen comienzo, ¿no? Tener más volumen del hipocampo pues nos va a ayudar, porque sabemos que el deterioro de esta estructura lleva a un deterioro de la memoria. Bueno, lo interesante es que ellos fueron capaces de medirlo en correlación también con el BDNF, de tal manera que cómo el ejercicio físico generaba BDNF y cómo cambiaba el volumen. Hacía una relación entre la generación, los cambios en porcentaje de BDNF, que es este factor de crecimiento nervioso, y el volumen del hipocampo, y ven una relación positiva entre ellos. A mayor densidad de BDNF, mayor volumen de hipocampo. Así que parece que sí, el ejercicio físico tiene una relación de generar este factor de crecimiento nervioso y al mismo tiempo generar una mejoría del hipocampo como efecto de la actividad aeróbica. Esta es la correlación exclusivamente con el grupo de actividad aeróbica. Y también, claro, dicen, bueno, pero esto le ha mejorado el hipocampo, ha crecido más el hipocampo, pero tiene un efecto en algo más, tiene interés en algo más. Pues sí, hicieron pruebas de memoria, hacían pruebas neuropsicológicas y observaban que estas personas, que todo eran, tengo que decir que no lo he dicho antes, eran personas ancianas, eran personas por encima de 65 años, pues observaban cómo la mejora del volumen de hipocampo correlacionada positivamente con la ejecución en pruebas de memoria, es decir, que a mayor volumen de hipocampo, mayor ejecución o mejor ejecución de las pruebas de memoria. Así que no era incrementar el volumen de una estructura porque sí, sino tenía un efecto funcional que, insisto, si se fijan en esta gráfica, una de las cosas más importantes para mí que tiene la gráfica es que el grupo que no hacía actividad física disminuía el volumen. Es un efecto, está revertiendo el efecto del envejecimiento con la actividad física. El que no hace ejercicio físico disminuye y el otro incrementa, es decir, vas a un sitio totalmente, vas a llegar a un sitio totalmente distinto, simplemente cambiando tu estilo de actividad física, nada más, sin poner fármacos, sin hacer ninguna cosa más de por medio. No puede ser más barato, digamos, esta acción sanitaria, ¿no? Podría ser más barata, cambiar nuestro estilo de vida. El proyecto Betula es uno de los proyectos más importantes que tenemos de envejecimiento en el mundo. Es el proyecto que llevan los suecos en Karolinska y que lleva 20 y pico años rodando este proyecto. Es un proyecto magnífico que empezó con un investigador principal, pero este señor ya se ha jubilado y ahora ha llegado el siguiente, es decir, que tiene vocación de continuarlo durante mucho tiempo, y el gobierno sueco ha decidido invertir. Ya me gustaría a mí que alguien en este país pensase a más de 4 años, pues allí están pensando a 15, 20 años para adelante. Vamos a hacer un estudio en que conozcamos, caractericemos personas que tenían 50 y que acaban teniendo 80, y vamos a ver qué pasa y qué factores son los positivos. ¿Por qué? Porque ellos mismos han dicho, si esto es un problema, entendámoslo, entendamos cómo es el proceso, vamos a estudiarlo directamente. Así que es una magnífica idea estudiar, y de hecho los PIs, los investigadores principales de este proyecto dan reportes anualmente o cada 3-4 años al propio Parlamento, a los políticos, para decirles qué políticas sociales deberían estar modificando en función de las cosas que se aprenden de la ciencia, ¿no? A mí me maravilla que algún día un científico pudiera entrar en un parlamento
Parlamento en este país, ¿no? O sea, poder decir, vamos a influir cómo sería una política social a partir de lo que se encuentra en la ciencia, y a lo mejor mejoraríamos muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, estas cosas son difíciles, sí. Bueno, no voy a seguir, porque si sigo con la política sería tremendo, pero en los debates que ha habido no ha habido ni una palabra sobre ciencia, a mí eso me horripila, es una pena. Bien, continuemos adelante. Por tanto, en este proyecto Betula lo que encontraron, analizan un montón de variables: socialización, ejercicio físico, nutrición. Pues que, claro, no es la nutrición adecuada probablemente, pero analizan un montón de factores, un montón de ellos, y lo que observan es que caminar 20 minutos todos los días, ya está. Con eso están viendo que ese es el factor casi determinante para que la gente envejezca de manera eficiente. O sea, nuevamente, claro, estamos hablando de que han cogido la población más anciana de su muestra, y observan que las personas que a lo mejor no pueden hacer carrera continua todos los días, pero eran gente que andaban, pero, por ejemplo, visitaban museos. Claro, cuando uno visita, el otro día yo estaba con unos amigos que venían de Estados Unidos y nos fuimos al Museo del Prado y conté los pasos que hacía. Le dije, es que esto ha sido una barbaridad. O sea, nos lo recorrimos de entero, de arriba abajo, vimos todas las salas, pero el número de pasos y el tiempo que habíamos estado, al final estábamos agotados. Pero esa idea de andar y hacer cosas, pues finalmente tiene un sentido, y probablemente para personas que no pueden hacer un ejercicio físico exigente es una muy buena alternativa, y ellos lo han estudiado y han demostrado que es suficiente como para tener un cerebro saludable. Ahí también dejo este link por si alguien quiere entrar y ver los resultados, que son muy amplios, pero justamente en unas zonas donde más riesgo hay de hipometabolismo funcional, pues esto el ejercicio físico lo está resolviendo bastante bien. No entro más en esa gráfica. Pero hay una cosa que a mí me interesa personalmente, que es observar las redes funcionales. Nosotros en el laboratorio y hablando muchas veces con Gustavo y su equipo, pues hablamos siempre de cómo nos vamos a aproximar a estudiar el cerebro, y siempre lo hemos pensado desde una aproximación de las redes, mucho más de que haya un área que hace esto y hace lo otro, sino ver cómo se interrelacionan. Y por tanto, este es de los pocos estudios que estudian cuál es el efecto de la actividad física sobre las redes funcionales. Es decir, este crecimiento de espinas dendríticas que estoy diciendo que tiene como efecto la actividad física, ¿modifica la estructura de estas líneas que son contactos funcionales, entiéndanme, entre regiones del cerebro? Absolutamente sí. Es decir, que cuanta más actividad física haces, está en proporción, no es lineal totalmente, pero también hay que decir que en algunos de estos estudios han demostrado que hay un punto en que el exceso puede empezar a hacer perjudicial, es decir, que hay un punto de problemas que pueden empezarse a derivar a partir de un sobre ejercicio o sobre un sobreesfuerzo, así que no hay que ser vigoréxico para tener mejor el cerebro, sino hay un estilo de actividad física moderado pero exigente que nos lleva a una mejora. Pero era fundamental demostrar esto. Mejora la conectividad, la relación entre áreas del cerebro, y ahí es donde están sustentadas las funciones cognitivas. Sin esas interrelaciones no habrá unas funciones cognitivas de forma eficiente. Fíjense que Cajal decía, nosotros somos escultores de nuestro propio cerebro, es decir, ¿y cómo se esculpe el cerebro? A partir de las experiencias personales, las experiencias cognitivas, las experiencias emocionales. A partir de ahí construimos nuestras redes funcionales. Nuestro laboratorio está en un proyecto internacional que se llama Human Connectome Project, ¿no? Pues, y yo recuerdo que de las primeras reuniones decía uno de los directores, el que nosotros tenemos la relación, decía, el eslogan del proyecto es You are your connectome, es decir, tú eres tu conectoma. Y entonces inmediatamente me surgió la pregunta y le pregunté, si yo soy mi conectoma, quiere decir que él tiene su conectoma y el otro tiene su conectoma. No podemos hacer un conectoma, porque si cada uno tiene el suyo, un mapa de conexiones común no lo podremos hacer, porque que las experiencias, ustedes han venido a esta conferencia hoy, ya es distinto su conectoma, espero que los que están fuera no han asistido a esta conferencia, y por tanto esa experiencia que ustedes están viviendo en este momento va a modificar su conectoma y va a tener un efecto. Es verdad, eso es verdad, pero hay muchas comunalidades. Afortunadamente sabemos que tenemos muchas cosas en común, pero nuestras experiencias individuales marcan diferencias, y así era lógico que esa experiencia individual de hacer actividad física
física modificase la estructura de red de las relaciones entre áreas del cerebro. Esto era muy importante. Otra cosa, una pregunta fundamental del tema de la actividad física era, ¿podemos incluso llegar a limpiar estas proteínas tóxicas del cerebro, estas placas? Y hubo un estudio de un muy buen amigo nuestro, que el doctor James Becker, que aquí está, que hizo este estudio midiendo amiloide en sangre, en este caso, y observaba, los hacía estudios de actividad física y luego les medía al cabo de pasado un tiempo, les volvía a medir después y encontraba que había una reducción de la proteína beta-amiloide en función del tiempo de actividad física que había pasado el sujeto. Es decir, si habían conseguido mantener un tiempo, la reducción era muy notable de esta proteína beta-amiloide en sangre. Y por tanto, fue un artículo muy mencionado, muy importante, porque parecía que había un efecto todavía más allá, que era un efecto beneficioso sobre las proteínas tóxicas que podemos tener en el cerebro. Bueno, voy a contarse un plano muy despacio, muy deprisa, lo que hacemos en el laboratorio, porque en nuestro laboratorio estamos justamente midiendo esto ahora mismo. Lo que hacemos es, tenemos un montón de pruebas, le hacemos, y les voy a hacer una cuña de publicidad en este momento, porque me gustaría que a lo mejor hoy alguno se animase a participar en nuestro estudio, que ya que estoy aquí, pues hago un poco de publicidad de lo que estamos haciendo, pero lo que nosotros hacemos en nuestro estudio es medir con diferentes técnicas de neuroimagen. A todo el mundo le hacemos una magnetoencefalografía, le hacemos una resonancia magnética, le miramos 16 genes que son candidatos a la enfermedad, le hacemos muchas pruebas cognitivas, neuropsicológicas, miramos su actividad física, su nutrición, toda la información clínica de posibles enfermedades, miramos cuestiones neuroinflamatorias. Esto de aquí ya no lo hacemos en los controles, porque no es ético hacerlo en los controles, pero hacemos, como ven, además un estudio oftalmológico también, porque en la retina ya sabemos también que hay acumulación de amiloide, es parte del sistema nervioso central, la retina, y por tanto es lógico que también haya alguna beta-amiloide, y ya, bueno, esto se ha visto, y hay un grupo de oftalmólogos con los que nosotros trabajamos del Instituto Castroviejo de la Facultad de Medicina, que son investigadores en este sentido, pues han visto cómo ya hay esta acumulación y hay incluso disminución del grosor cortical en la retina, disminución de la retina, ¿no? Pues hacemos todas estas pruebas, las vamos a hacer antes que empecemos una intervención en ejercicio físico, nutrición y actividad cognitiva, y volveremos a repetirlas después. Esta es nuestra idea, hacerlo en personas que son familiares de enfermos y en personas que no son familiares de enfermos, precisamente para ver cuál es el efecto entre cada uno de ellos. Lo haremos con esta técnica, este secador de pelo, que es la magnetoencefalografía, donde la gente se mete y de forma completamente natural emite campos magnéticos. Ustedes están todos emitiendo campos magnéticos ahora. Unos estarán diciendo, vaya castaña de conferencia porque habré venido. Otros estarán diciendo, pues no está mal, lo que sea, pero todo eso son campos magnéticos, esos pensamientos que ustedes tienen, están generando campo magnético y está perdiéndose aquí en el aire, y lo que hacemos cuando ustedes vienen aquí es que les metemos aquí dentro y entonces medimos esas cosas que ustedes hacen cuando mueven sus neuronas, ¿no? Pues simplemente es una técnica totalmente no invasiva, pero como muy bien ha dicho Gustavo antes, nos permite observar todas esas dinámicas de la actividad cerebral. No voy a entrar en esto porque no me interesa tanto, simplemente que hay un patrón que se llama el pico de alfa, que suele estar muy alterado en el envejecimiento, y sin embargo, fíjense como las personas ancianas que hacen actividad física, esta onda aquí roja y esta onda azul, pertenecen a los controles frente a los ancianos. Normalmente, en un anciano que tiene dificultades cognitivas, ven que se va hacia la izquierda, y sin embargo las personas que tenían una alta actividad física ven cómo queda igual casi que un joven. Así que uno puede tener un cerebro parecido o fisiológicamente parecido a un joven si ha hecho actividad física, ¿no? Esto era lo que nosotros estábamos intentando demostrar. Otros estudios miraban ancianos que hacían actividad física contra los que no hacían, pero nosotros queríamos mirar cómo era el efecto de rejuvenecimiento que producía la actividad física comparándolo con jóvenes, a lo mejor 20 años más jóvenes que la muestra que nosotros estábamos midiendo. No voy a entrar más en ello porque no tiene más sentido, y creo que debemos ir hacia otra cosa.
Otra cuestión importante es el entrenamiento cognitivo, es el segundo factor. El primer factor es la actividad física, 150 minutos de actividad. Segunda recomendación que les puedo hacer, vengan a conferencias de Nirakara. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la actividad cognitiva, el mantener la actividad cognitiva presente, eso va a preservar enormemente la función cognitiva. Es el segundo buen consejo que tenemos. Nunca hagan una actividad. Yo, fíjense, se lo digo a mis alumnos, se lo digo a los compañeros de mis hijos, soy el típico pesado, ¿no? El típico padre pesado que incluso a los compañeros de sus hijos les dan este peñazo. Pero les digo, nunca jamás cojáis un trabajo fácil, nunca. Coger un trabajo que sea exigente cognitivamente, que os esté casi, incluso un poquito por encima de lo que sea vuestra capacidad cognitiva. Nunca hagáis cosas cómodas, hacer siempre cosas difíciles. ¿Por qué? Porque simplemente les digo, no es para vuestro beneficio salarial ni nada de eso, es por vuestro beneficio físico, es decir, por vuestra cognición. Se va a mantener mucho más saludable al cabo de la vida si mantienes una actividad física, una actividad cognitiva exigente, que si no la mantienes. Y esto, al principio, se cometió un error grande en la ciencia de cómo se iba a medir la actividad cognitiva. Y entonces alguien dijo, bueno, pues según el grado académico. Entonces digo, pues vamos a mirar, yo si hiciera un estudio entre catedráticos y, no sé, cualquier otra cosa, igual salían cosas terribles, ¿no? Pero la diferencia es decir, que el grado académico no correlacionaba con nada, por cierto, no era algo que era un factor totalmente determinante. Sin embargo, sí era muy determinante la actividad laboral del sujeto, qué actividad laboral tenía y qué actividades de ocio hacía. Estos eran factores absolutamente fundamentales que han cambiado mucho nuestra forma de pensar, que es la reserva cognitiva. No es que usted estudió, es doctor en Derecho hace 20 años, no, y desde que fue usted doctor en Derecho a hoy, ¿qué ha hecho con su cerebro? Es decir, ha mantenido un trabajo, una actividad laboral que no era muy estresante, porque el exceso de estrés tampoco es bueno, pero era una actividad exigente y al mismo tiempo tenía actividades de ocio que le permitían mantener una actividad cognitiva exigente, por eso lo de las conferencias de Nirakara, pues esto es lo que le ayudaría a usted a tener una gran reserva cognitiva. ¿Por qué? Porque mayor estimulación. Yo puedo hacer ejercicio físico, pero alguien me diría, y voy a decir una barbaridad y se está grabando, pero Gustavo, esto lo borras después. Pero si solamente hacer ejercicio físico fuera el factor, uno diría, pues entonces, yo qué sé, algún deportista muy famoso sería muy inteligente. Igual no es así, ¿no? Entonces, dice uno, pues entonces, ¿qué es? ¿Que hay otro factor? Yo puedo tener factores fisiológicos que empujen hacia una mejora cognitiva, puedo mejorar mi fisiología, pero si no le doy de comer al cerebro cognición, que eso es lo que realmente produce unas redes complejas, evidentemente, y perdóname por la broma, porque ha sido igualmente una barbaridad, ¿no? Pero si no das de comer de forma cognitiva al cerebro, no se van a crear esas redes y esa exigencia. El cerebro es un sistema adaptativo, y por tanto se adapta a las situaciones. Yo puedo tener un montón de BDNF e incrementar el hipocampo, no sé, pero si no tengo actividad cognitiva suficientemente exigente, el cerebro lo va a retraer. ¿Por qué? Porque es la mejor empresa. Esto lo decían Borges y Bullmore. Decían, el cerebro es la mejor empresa que hay en el mundo, es de una altísima producción por un bajísimo coste energético. Es decir, como muy bien antes estaba señalando Gustavo cuando llegaba, me ha encantado de lo que estaba hablando. Es decir, y esto, por ejemplo, el proyecto europeo del Human Brain, Human Brain Project, pues se basa en esto. Las empresas de ordenadores más importantes del mundo han pagado un montón de dinero para que se descubra cómo algo que funciona a 4 vatios puede generar o puede procesar millones de veces más de información que cualquier ordenador conocido en el mundo. Entonces, ¿cómo lo hace el cerebro? Pues precisamente con tan baja energía, teniendo tanta capacidad, pues precisamente en todos esos contactos sinápticos, en esas relaciones entre neuronas es donde está la base, y por tanto la generación, solamente la actividad cognitiva genera esas redes muy eficientes, pero que si no se usan, el cerebro lo va a economizar. Es decir, que si yo no estoy siendo exigente, voy a reducir también mis exigencias fisiológicas, metabólicas, etcétera. Y eso será una tendencia, un ciclo vicioso o un círculo virtuoso. Puede ser las dos tendencias que puedo generar en mi cerebro.
En este sentido, este estudio dijo, bueno, pues si bajo estas hipótesis y bajo estas ideas de la reserva cognitiva y de que las personas que tienen más reserva cognitiva, pues voy a hacer un estudio en el que voy a enseñar estrategias de memoria, estrategias de codificación a personas ancianas y voy a ver qué cambios se producen en los cerebros. Así que voy a medir la actividad cerebral antes y después del entrenamiento cognitivo, enseñándoles formas de memorización, simplemente estrategias, pues por ejemplo, una de las típicas estrategias de memoria que sabemos que es muy eficiente es, por ejemplo, si a mí me dan una lista de palabras, intentar hacer frases con esas palabras, o simplemente juzgar si las palabras me parecen semánticamente más interesantes o menos. Por ejemplo, si yo... Es un efecto que se conoce muy bien en psicología, además aquí hay un muy buen profesor de psicología, el profesor Emilio García, que lo sabe esto fantásticamente bien. Pues si yo le digo a usted, esto lo hice una vez y me salió muy bien en una conferencia que organizaba un banco aquí en España, pero una conferencia así, y entonces dije, bueno, los que están aquí a la derecha les voy a decir unas palabras y siempre tienen que fijarse si las palabras que les digo tienen letras que tienen palitos hacia arriba o palitos hacia abajo, es decir, tienen una L o tienen una Q, nada más. Y sin embargo, los que están aquí a mi izquierda lo que tienen que decir es anotar si la palabra les gusta de 0 a 10, ¿cuánto? Nada más. No les dije que era una tarea, ya no se lo puedo hacer a ustedes este juego, este truco de magia cognitiva, sino no les dije que era una tarea de memoria, simplemente les dije que era una tarea de juicio lingüístico. Pero cuando terminé la conferencia les dije, ahora quiero que recuperen las palabras que les dije anteriormente. Entonces todo el mundo protestó porque no era una tarea de memoria. Dije, bueno, pero inténtenlo. Resulta que los que habían hecho un juicio fonológico, es decir, superficial, sobre la estructura de la palabra, no recordaban más que de 10 palabras, a lo mejor 2, como mucho, en la mayor parte de las personas, la media más o menos. Pero sin embargo, el otro grupo, que se le había hecho una estimulación para que simplemente juzgaran semánticamente la palabra, sin intención de aprender, pues tenían una memorización pues por encima, mucho de la media eran 5 o 6 palabras las que podían recuperar a lo mejor una hora después de haberle hecho este juego. Por lo cual, la aproximación de codificación semántica, cómo codifiquemos, por ejemplo, muchos de ustedes no tendrán intención de aprender lo que yo les estoy contando hoy, simplemente querrán informarse, pero si están juzgando lo que yo les estoy contando, si están pensando que está bien o mal lo que yo les estoy contando, lo olvidarán peor. Es decir, su probabilidad de olvido será menor que si no juzgan, directamente se quedan neutros. Así que si a partir de ahora no quieren aprender nada más de esta conferencia, quédense neutros. No digan ni qué malo ni qué bueno, porque entonces igualmente lo acabarán aprendiendo. Así que esto es lo que hicieron en este estudio. Dijeron, bueno, pues vamos a facilitarles estrategias de aprendizaje y vamos a ver si esas estrategias y mejoras de aprendizaje va a modificar la actividad cerebral y por tanto esa capacidad de reserva de estimulación cognitiva con ejercicios cognitivos va a mejorar la actividad cerebral. Pues esto fue el efecto que encontraron tan interesante, ¿no? Encontraron como en regiones prefrontales, que como muchas de las teorías antiguas de las redes, las teorías antiguas de la neurociencia cognitiva decían que estaba muy relacionada con la función ejecutiva, hoy tenemos menos idea de eso, pero bueno, se ve claramente cómo hay efectos en zonas muy prefrontales, muy anteriores, que tienen mucho que ver con esto, con la planificación, con las estrategias, y que mejoraba, por tanto, la vascularización y la actividad en una resonancia magnética funcional respecto a las personas que no hacían este tipo de estrategias cognitivas. Así que entrenarme cognitivamente, hacer ejercicios cognitivos, tener un entrenamiento cognitivo, modifica mi actividad cerebral y, por tanto, mejorará mi reserva cognitiva. Esto se puede hacer porque uno quiere hacer un entrenamiento específico bajo las guías y reglas de un neuropsicólogo, o lo puede hacer porque simplemente en su vida diaria ya está ocurriendo, hay esa exigencia, esas necesidades altas cognitivas y por tanto pueden producirse estas modificaciones. Pero lo bueno es que se puede entrenar de forma específica con diseños en profesionales que se llaman neuropsicólogos, que pueden hacer diseños específicos de entrenamientos de memoria, y al mismo tiempo la vida, las exigencias diarias también nos puede ayudar mucho en ese sentido. Voy a ir hacia adelante porque no sé, Gustavo, cómo voy de tiempo. Me estoy enrollando igual muchísimo, ¿no? Yo creo que está muy bien. Sí, bueno, pero voy hacia adelante y me voy a ir al último factor, venga, porque porque me interesará mucho más sus comentarios, y yo me aburro enormemente escuchándome a mí mismo, y siempre es mucho más divertido cuando luego se pueden intercambiar juicios sobre todo esto. Tercer consejo, tercera cuestión importante, la dieta.
¿cuántos de ustedes consideran que hacen dieta mediterránea? Y les voy a contar primero, antes de que ustedes se lo piensan, y primero les voy a contar una anécdota. Hace 2 años, la Fundación Gordon, que es una información de un señor americano que tiene mucho dinero y se dedica a reunir científicos, porque dice, vamos, quiero que se resuelvan problemas, y solo me he dado cuenta que los científicos tienden a encapsularse en su temita y entonces a hablar con otros científicos que saben mucho de su temita, pero no hablan nunca con los científicos que van en contra de su temita o que hablan de otros temitas. Entonces él dijo, porque esto es un problema en la ciencia, así que lo que voy a hacer es provocar que juntar científicos de diferentes disciplinas en un sitio del mundo, les voy a invitar a todos que vayan allí y se cuenten sus cosas los unos a los otros, siendo desde perspectivas muy diferentes. Y yo tuve la fortuna de que esta fundación me invitó a ir a Hong Kong, y fui a Hong Kong, donde había científicos de muchas partes del mundo, no éramos muchos, éramos 20 o 30 científicos, y yo me di cuenta que inmediatamente había gente ahí, y le dije, ¿de qué voy a hablar yo aquí? Si ninguno de los que estáis aquí sabéis de lo que hago yo. Y dijo el monitor de la dijo, eso es exactamente lo que yo quiero, que tú les cuentes a ellos que no saben nada de lo que haces tú, pero todos trabajáis en envejecimiento. Todos estáis trabajando en envejecimiento, unos trabajan en genética, otros trabajan en magneto, otros trabajan en citoquinas, pero nunca hablamos entre nosotros. Vale, pues de pronto llegó allí un científico de Australia y dijo, les voy a contar una cosa muy importante. ¿Saben qué les tengo que contar? Lo importante que es la dieta mediterránea. Y dije yo, madre mía, me vengo a Hong Kong, aquí un australiano me cuente lo buen que comemos en España. Es curioso, pero ellos estaban estudiando específicamente eso. Entonces la pregunta, ya se la han podido pensar, ¿cuántos de ustedes hacen dieta mediterránea? Ahora vamos a ver lo que es la dieta mediterránea. y van a poder comprobar si realmente hacen o no hacen dieta mediterránea, ¿no? Pero bien, el primer estudio, porque yo pienso que o sea, dice, bueno, si vivimos en España haremos dieta mediterránea, y luego ves lo que es la dieta mediterránea y dices, igual del todo no lo hacemos. Entonces, pero primero, un estudio que dijo, bueno, pues voy a reducir una restricción calórica. Vamos a hacer esto posiblemente para observar cómo una restricción calórica podría hacer una mejoría en la funcionalidad cerebral, ¿no? Ver un poco esta perspectiva. Y justamente esto es lo que, evidentemente, se iba a reducir el peso, pero querían ver si la estructura y la función cerebral también se modificaban. Igualmente es un diseño en el que se ve muy bien, en 3 tiempos, pues al principio los grupos eran exactamente iguales, tenían los mismos niveles de cuestiones calóricas en el cuerpo, pero en el punto 2 y el punto 3, pues claramente había una diferenciación entre los grupos, ¿no? Eso es así. Los índices de masa corporal, son los que cambiaban como un efecto de la restricción calórica. Esto se sabe, todo el mundo lo conoce, y no hay más que ir a cualquier lado que te digan que puedes comer mejor y ya está, y vas a reducir tu body mass. Pero, ¿cuál era el efecto, por ejemplo, en la memoria? Pues fíjense, la reducción calórica simplemente después de 6 meses modificaba la capacidad de las personas de tener una mejor memoria. Simplemente reduciendo las calorías que uno consume al mes, nada más. Ya eso producía una mejoría en las pruebas neuropsicológicas, con lo cual uno puede pensar, oye, pues igual esto tiene un efecto sobre la funcionalidad cerebral, y tiene todo el sentido del mundo que hacer esa reducción genera un cambio en la funcionalidad cerebral, pero todavía mayor, en la región medial del lóbulo temporal, nuevamente el hipocampo mejoraba su volumen como efecto de la reducción calórica. Es decir, que vemos como hay efectos no solo a nivel cognitivo, sino a nivel morfológico en el cerebro, simplemente reduciendo. Nuevamente es probablemente uno de los tratamientos más fáciles, pues voy a tomar menos calorías, punto, nada más. Esto mejora la estructura y la función cerebral. Es algo tan sencillo como esto. Pero este estudio es el de dieta mediterránea y cómo modificaba la conectividad estructural en personas que toman dieta mediterránea. Y ahora vamos a leer la definición, que la tendrán por ahí. Se conoce como dieta mediterránea el modo de alimentarse basado en una idealización de algunos patrones dietéticos en los países mediterráneos, y ponen aquí algunos países mediterráneos que todos cumplimos dieta mediterránea.
Hay que decir que en Australia también tienen dieta mediterránea, porque los productos y el clima en muchas zonas de ese país son muy semejantes a nosotros, por eso tienen algunos productos que se asemejan. Pero ¿qué son las características principales de la dieta mediterránea? Son un alto consumo en productos vegetales, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, pan y otros cereales, siendo el trigo el alimento base, el aceite de oliva como grasa principal, no otras grasas, el vinagre y el vino en cantidades moderadas. Eso es lo que básicamente es dieta mediterránea, básicamente eso. Pero hay una pirámide, esto lo pueden encontrar ustedes en internet, muy fácil, lo que es la pirámide de la dieta mediterránea. Yo no soy nutricionista, y si hay algún aquí nutricionista igual puede salir a explicarla mejor, pero fíjense cómo hay algunas características que no sé si todo el mundo cumplimos. Por ejemplo, tomar una o dos frutas al día, tomar 2 raciones de verdura cocidas fundamentalmente, tomar aceite de oliva, tomar pan, patata, arroz, cuscús, bueno, algunos cereales también, ¿no? Pero luego tomar frutos secos, semillas, aceitunas, 2 veces al día, al menos, 2 raciones al día, tomar algunas hierbas, especies, ajo, cebolla, es decir, todas esas cosas que son muy comunes en nuestra cocina, afortunadamente, pero bueno, que vamos perdiendo poco a poco, sin más. Derivados de lactosa, también, como quesos, etcétera, están dentro de esta, pero aquí empezamos a entrar ya en la parte más complicada en nuestra dieta. Por ejemplo, bien, carne blanca, pescado, está bien, depende del tipo de pescado, pues sobre todo los que trabajan más en el sentido de los antioxidantes, pero comer carnes rojas, comer embutidos, etcétera, ya no es dieta mediterránea. Es decir, no todo lo que comemos en nuestro país es dieta mediterránea, y además algunos pueden ser más perjudiciales, y hay ciertas variaciones en cuanto a salud en el envejecimiento según las zonas de España, no las voy a nombrar porque no tiene sentido, pero es cierto que según la cantidad de embutidos, carnes rojas que comamos, etcétera, modificas esta dieta mediterránea, porque se basa fundamentalmente, yo diría, en esta estructura de aquí abajo, mucho más que en la estructura de arriba. Por supuesto, ya dulces, etcétera, alimentos calóricos, saturados, grasas saturadas, todo eso evidentemente está fuera completamente de lo que sería una dieta ideal. Pues haciendo esto, en este estudio, que no está hecho en España, ni en Italia, ni en Chipre, ni en ningún sitio así, está lo que han hecho muchos grupos de fuera de nuestra zona mediterránea, es decir, bueno, ahí comen bien, ahí se muere menos la gente vive más y tiene menos problemas cardiovasculares, algo harán bien. Fueron ellos los que lo descubrieron, no fuimos nosotros. O sea, la dieta mediterránea está descrita como beneficiosa por gente de fuera de los países mediterráneos. Luego los países mediterráneos lo hemos estudiado muchísimo, porque hay en Grecia hay muchos estudios, en Italia, en España, hay muchos, pero hemos venido un pelín después. Pues, ¿qué demostraron? Que las personas que hacían esto mejoraban su conectividad estructural. Esto es muy importante, para mí es un hallazgo radicalmente importante, que las conexiones estructurales, la sustancia blanca del cerebro quedaba marcadamente, todas las líneas que ven ustedes aquí son diferencias significativas entre personas que hacían dieta mediterránea y personas que no hacían dieta mediterránea, y por tanto, o que tenían otro tipo de dieta. Aquí en España es difícil hacer esos estudios, por cierto, porque el porcentaje de personas que hace una dieta muy diferente a la mediterránea no es muy alto, sobre todo en personas a partir de los 65 años, hay una costumbre de que la gente se alimente bastante bien, por tanto el grupo no dieta mediterránea es difícil de encontrar, pero en otros países es muy sencillo, de hecho es lo más sencillo, tener gente que no hace dieta mediterránea y obligar a otros cuantos a que hagan esta dieta que es más común en nuestro país. Pues fíjense, en todos estos boxes, en todas estas zonas de la sustancia blanca del cerebro, que son muchas en diferentes medidas del Diffusion Tensor Imaging, del DTI, pues observaban diferencias tanto a nivel hipocampal, prefrontal, parietal. Es enorme las diferencias en la construcción de la red de sustancia blanca entre regiones del cerebro. Así que comer bien es un factor absolutamente determinante. Y termino con esto, ya con eso termino y podemos empezar a hablar, a discutir de lo que ustedes quieran. Primero, realizar 150 minutos semanales de actividad física aeróbica, con niveles moderados,
en periodos de tiempo extensos. Esto es una coletilla importante, niveles moderados, es decir, el exceso de actividad física no mejora, incluso puede al revés producir un efecto negativo, en periodos relativamente extensos de tiempo que lleven a producir una frecuencia cardíaca más elevada. Esto es importante porque yo digo, no, he estado 2 horas andando, pero es como si no hubiera hecho nada, pues no me vale. Según mi estado, cada uno en su estado, podría tener más o menos exigencia. El segundo es tomar dieta mediterránea, tal y como les he explicado y está descrito en esta pirámide de dieta mediterránea. El tercero es a conferencias de Niracara. No. El tercero es la reserva cognitiva, es decir, hacer una actividad laboral, académica y de ocio exigente. Esto es muy importante. Y un factor del que no he hablado, pero ahora estamos estudiando cada vez más, pero no hay muchos datos todavía, que también tiene mucho que ver con nuestro carácter en general mediterráneo, es la socialización. Esto es algo que hoy en día se está tomando como más y más importante, que las personas que tienen una tendencia a hablar con otros, a vivir con otros, a estar con otros, genera al final un cerebro más eficiente y mucho menos vulnerable a cualquier enfermedad neurodegenerativa. Y nada más, quedo dispuesto a sus preguntas. Muchas gracias.